El día de hoy presentamos la Norma Internacional de Información Financiera 10, Estados Financieros Consolidados. El objetivo de esta norma es establecer los principios para la preparación y presentación de estados financieros consolidados de una entidad controladora. Para cumplir con el objetivo se requiere que una entidad controladora presente estados financieros consolidados. Se define el control como base de consolidación. Aplicar el control para identificar si un inversor controla una participada. Establecer los requerimientos contables para la preparación de los estados financieros consolidados. Y se establece una excepción de consolidar ciertas subsidiarias en una entidad de inversión. El alcance de la NIF 10. Una entidad que es una controladora presentará estados financieros consolidados. No necesita presentar estados financieros consolidados si se cumplen con las siguientes condiciones: que una subsidiaria total o parcialmente participada por otra entidad haya sido informada de que la controladora no presentará estados financieros consolidados y ésta no ha manifestado objeción alguna; que los instrumentos de deuda o de patrimonio no se negocian en un mercado público; que no se registren en los estados financieros ni que estén en proceso de hacerlo en una comisión de valores u organización reguladora. Control. Un inversor tiene control sobre una participada cuando éste posee derechos que le otorgan la capacidad de dirigir las actividades relevantes, es decir, las actividades que afectan en forma significativa los rendimientos de la participada. Un inversor controla una participada si y solo si éste reúne todos los elementos siguientes: poder sobre la participada, exposición o derecho a rendimientos variables procedentes de la implicación en la participada, de la capacidad de utilizar su poder sobre la participada para influir en el importe en los rendimientos del inversor. Esta norma nos habla del poder y nos indica que un inversor tiene el poder sobre una participada cuando éste posee derechos que le otorgan la capacidad presente de dirigir las actividades relevantes. Esto quiere decir que las actividades que afectan de forma significativa a los rendimientos de la participada. El poder surge de derechos y en ocasiones la evaluación del poder va a ser sencilla, tal como cuando el poder sobre una participada se obtiene de forma directa y únicamente de los derechos de voto que se conceden por los instrumentos del patrimonio. Estos pueden ser los accionistas y que van a ser evaluados mediante la consideración de los derechos de voto que proceden de los accionariados. En otros casos, la evaluación puede ser un poco más compleja y que va a requerir que se considere más de un factor, que por ejemplo puede ser cuando el poder procede de uno o más acuerdos contractuales. Un inversor con capacidad presente para dirigir las actividades relevantes tiene poder incluso si un derecho a dirigir todavía no se ha ejercido. La evidencia de que el inversor ha estado dirigiendo actividades relevantes puede ayudar a determinar si el inversor tiene poder, pero esta evidencia no es en sí misma concluyente para determinar si dicho inversor tiene poder sobre una participada. Si dos o más inversores ostentan cada uno de los derechos existentes que le concede la capacidad unilateral para dirigir actividades relevantes diferentes, el inversor que tiene la capacidad presente para dirigir las actividades que afectan de forma más significativa a los rendimientos de la participada que tienen un poder sobre la participada. Un inversor puede tener el poder sobre una participada incluso si las otras actividades tienen derechos existentes que le van a conceder la capacidad presente de participar en la dirección de las actividades relevantes. La norma nos da un pequeño ejemplo, que es cuando otra entidad tiene influencia significativa, pero sin embargo un inversor que mantiene solo derechos protectores no tiene poder sobre una participada y en consecuencia no va a controlar a esta. Continuamos con el tema de los rendimientos.
Un inversor está expuesto o tiene derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participación cuando los rendimientos del inversor procedentes de dicha implicación tienen el potencial de variar como consecuencia del rendimiento de la participada. Los rendimientos del inversor pueden solo ser positivos, solo negativos o ambos, positivos y negativos. Continuando siempre con el tema de rendimientos, podríamos decir, por ejemplo, que aunque solo un inversor puede controlar una participada, más de una parte puede compartir el rendimiento de la participada. Por ejemplo, tenedores de participaciones no controladoras pueden compartir las ganancias o distribuciones de una participada. Teniendo el conocimiento sobre lo que es el poder y el rendimiento, la vinculación que nos habla la presente NIF nos indica que si un inversor controla una participada, si el inversor no tiene solo poder sobre la participada y la exposición o derecho al rendimiento variable procedente de su implicación en la participación, sino también puede tener la capacidad de poder utilizar su poder para influir en el rendimiento del inversor como consecuencia de dicha implicación en la participada. La vinculación también nos habla que un inversor con derechos de toma de decisiones puede determinar si es principal o un agente. Esto lo podemos encontrar dentro de la guía de aplicación de los párrafos B58 a la B72, donde nos indica que un inversor que es un agente no controla una participada cuando ejerce derechos de toma de decisiones que le han sido delegados. Dentro de estos apartados nos indica que un agente es una parte dedicada principalmente a actuar en nombre y a beneficio de otra parte o partes, el principal o principales, y por ende no controla la participada cuando ejerce autoridad para la toma de decisiones. Dentro de los requerimientos de contabilización de la NIF 10, nos habla que una controladora elaborará sus estados financieros consolidados utilizando políticas contables uniformes para la transacción y otros sucesos que, siendo similares, se hayan producido en circunstancias parecidas. Asimismo, nos indica que la consolidación de una partida iniciará desde la fecha en que el inversor obtenga el control de la participada, cesando cuando pierde el control sobre esta. Los párrafos B86 al B93 nos establecen guías para la elaboración de estos estados consolidados. Dentro de estas guías que podemos encontrar nos hablan sobre los procedimientos de consolidación, políticas contables uniformes que nos indican en el apartado anterior, medición, derechos de voto potenciales y la fecha de presentación que tienen que tener los estados financieros. Continuando con el tema de la NIF 10, tenemos las participaciones no controladoras. ¿Qué es una participación no controladora? Es el patrimonio de las subsidiarias que no es atribuible directa o indirectamente a la controladora. Es por ello que la controladora deberá presentar en los estados financieros en el patrimonio de manera separada del patrimonio de los controladores a la no controladora. También deberá presentar los cambios en la participación de las controladoras en una subsidiaria que no den lugar a una pérdida de control. Acá se podrá observar que tenemos la controladora y
la no controladora. ¿Qué es la pérdida de control? Esto surge cuando una controladora pierde el control sobre una subsidiaria. El proceso que se realizará es dar de baja todas aquellas cuentas, tanto de pasivo como activo, que se tengan en la subsidiaria. Al momento de perder el control, se deberá reconocer por el controlador cualquier inversión que tenía en la subsidiaria y será medido en la fecha que se pierda el control. Acá será considerado como el valor razonable de dicha inversión. También se reconocerá la pérdida o ganancia asociada con la pérdida del control de la subsidiaria, que será atribuible a la anterior participación de la controladora. Muchas gracias. Determinación de si una entidad es una entidad de inversión. Una controladora pues va a determinar si una entidad es una entidad de inversión, si ésta pues obtiene fondos de uno o más inversores con el propósito de prestar a estos inversores los servicios de gestión de inversiones, se compromete con sus inversores a que el propósito es únicamente la inversión de fondos para obtener rendimientos por la apreciación de su capital o los ingresos de inversiones, o ya sea ambos. Esta mide y evalúa el rendimiento de prácticamente todas las inversiones sobre la base del valor razonable. Una entidad va a evaluar si una entidad de inversión tiene las características típicas siguientes: que tenga más de una inversión, que tenga más de un inversor, que si tiene inversores que no son partes relacionadas a la entidad, y tiene participaciones en la propiedad de forma de patrimonio o participaciones similares. Cuando hay ausencia de cualquiera de estas características, esto no impide necesariamente que una entidad pues se clasifique como una entidad de inversión. Hay ocasiones en donde una controladora puede dejar de ser una entidad de inversión o pasa a ser una entidad de inversión. En este caso, pues va a contabilizar el cambio en sus estados financieros de forma prospectiva desde la fecha que ocurrió pues el cambio. Las entidades de inversión pues pueden tener una excepción a la consolidación. Si una entidad de inversión tiene una subsidiaria que no es por sí misma una entidad de inversión y su principal actividad pues es proporcionar servicios relacionados con estas actividades, pues se deberá consolidar de acuerdo con los párrafos 19 al 26 de esta norma, y se va a aplicar los requerimientos de la NIF 3 para la adquisición de cualquier subsidiaria de este tipo. En este caso, pues los párrafos del 19 al 26 nos hablan sobre los requerimientos de contabilización, y la NIF 3 pues trata de las combinaciones de negocios. Pues una entidad de inversión no va a consolidar sus subsidiarias ni va a aplicar la NIF 3 cuando obtenga el control de otra entidad. En este caso va a medir la inversión de la subsidiaria al valor razonable con cambios en los resultados, como lo establece la NIF 9, que esta pues nos habla sobre los instrumentos financieros, y estos pues se pueden clasificar al costo amortizado, a valor razonable con cambios en otro resultado integral, o al valor razonable con cambios en resultados, que este último pues es el que establece la excepción a la consolidación. Y de esta manera pues concluimos la exposición de la NIF 10. Esperamos que haya sido de su agrado. Muchas gracias.